Hermanos queridos, bienvenidos a este tiempo de estudio en el día de hoy. Quiero darles las gracias al Señor porque Él nos permite grabar estos estudios para que los hermanos puedan seguir con el estudio que estamos siguiendo cada domingo. Y también que Dios utilice su palabra para mostrarnos la verdad, mostrarnos por el Espíritu Santo lo que le necesitamos a Él. Hoy continuamos con nuestro estudio de Primera a Timoteo, donde estamos estudiando las epístolas pastorales, fieles en Cristo. Y la semana pasada nosotros vimos que a Timoteo se le fue encargado el quedarse como pastor, maestro en Éfeso, para que cuide que no se desvíen de la sana enseñanza y la tarea que él tenía para con los hermanos ahí eh, tenía que ver con un hacer énfasis en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si es que no estaba basado en la palabra de Dios, eran falsas doctrinas, eran enseñanzas erradas, que es lo que estaban enseñando los falsos maestros. Y vimos nosotros que lo que estaban enseñando en el versículo 4 del capítulo 1 de Primera de Timoteo, dice que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Este encargo había sido un encargo apostólico, es decir, dado por Dios mismo, quien envió a Pablo, quien puso a Timoteo para que se haga cargo de los hermanos en Éfeso. Y aquí me gustaría que antes de ver la siguiente sección que nos toca, que va desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 17, nosotros veamos lo que tenía que hacer Timoteo, que era compartir el glorioso evangelio de Dios. Sí, no las fábulas, no las genealogías interminables que ya vimos nosotros en el estudio, que tiene que ver con una idea mundana, separada de Dios, con una cosmovisión no renovada de la verdad, donde el hombre es el centro y no Dios. Sí, es no ver las cosas como Dios las ve, sino ver la vida con, con una cosmovisión donde el hombre es el centro, la carne manda. eh, eh, Tenemos una filosofía satánica y no bíblica, por no estudiar su palabra, por no ver la verdad, por no confiar en él. Pero Timoteo se quedó ahí para no hacer eso, sino que corrija eso con los hermanos y que se predique el glorioso evangelio de Dios, que dice el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y ahora, esto es de suma importancia, hermanos amados, porque la ley no salva, nos muestra que somos pecadores, pero no nos salva. Y el simplemente anunciar las buenas nuevas tampoco eh, hace que el pecador vea que necesita un Salvador, ¿sí? Lo que el Evangelio muestra que el hombre por la ley es condenado y le muestra que necesita un Salvador y presenta las buenas nuevas que son que Cristo Jesús murió por nosotros. Y es eso lo que cambia las vidas. Ahora, Pablo encomienda a Timoteo que predique el Evangelio, que se proclame el Evangelio, es decir, la verdad, la obra de Jesucristo. Y él mismo
se pone como un ejemplo de que sí funciona el mensaje glorioso del Evangelio. Porque hoy vamos a ver una de tres cosas que pasó con la vida de Pablo, ¿sí? La primera, vamos a ver lo que él era. En la siguiente lección vamos a ver lo que, lo que, lo que pasó luego de que él conoció al Señor y finalmente veremos en lo que él se convirtió. ¿Sí? Primero lo que Pablo solía hacer, luego lo que salvó a Pablo, que es el glorioso evangelio de Dios, y después en quién se convirtió él. Entonces, es por el glorioso evangelio del Dios bendito que salvó a Pablo, ¿sí? Y eso por el poder de Dios, no porque Pablo haya sido una persona buena, y eso es lo que él muestra en estos siguientes versículos. Miren conmigo, en el capítulo 1 de Primera de Timoteo y el versículo 12 en adelante, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? El glorioso evangelio del Dios bendito causó que Pablo comparta el testimonio de Cristo en él como una prueba de que el evangelio sí funciona. Miren, por ejemplo, esto conmigo en Hechos capítulo 9, los versículos del 1 al 22. Quiero leerles de esta parte porque nos muestra la obra del Señor Jesucristo, la obra de Dios y cómo cambia la vida de una persona. Hechos capítulo 9, los versículos del 1 al 22. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Recuerden que Pablo, antes de ser llamado Pablo, era Saulo, ¿sí? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías,
Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos de encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, Pablo realmente empezó a ver la maravilla de la gracia de Dios y su poder para salvar al él mismo conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal, al él mismo ver que Él era Dios Todopoderoso eh, y también que él estaba mal. Por eso Pablo lo que dice en estos siguientes versículos muestra el poder del Evangelio de Dios. Miren conmigo lo que Pablo mismo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 1 y el versículo 16 y 17. Porque lo que vamos a ver en cuanto a cómo Pablo se describe a él mismo, muestra que es únicamente posible la salvación de un hombre por el poder del Evangelio y no por la persuasión de ningún hombre, sino por el poder de Dios que nos abre los ojos, que nos quita las escamas de los ojos, la ceguera espiritual para ver la verdad y poder entender y caminar por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recuerdan que Dios ama al hombre, sí, pero su amor simplemente eh, no nos salva, sino que Cristo Jesús murió y pagó el precio por nosotros, y eso habla de la gracia de Dios que nos dio algo que no nos merecíamos y la misericordia de Dios que no nos dio lo que nos merecíamos, que es el castigo eterno. Y es por el Evangelio que la persona es salvo. Por eso dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Ahora regresen conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 13, donde Pablo se describe lo que él era. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y ahora la palabra blasfemador tiene que ver
con que él mismo negaba que Jesucristo era Dios y forzó a otras personas a hacer lo mismo. ¿Recuerdan lo que leímos en Hechos capítulo 9? Sí, regresen nuevamente conmigo y quiero mostrarles también otros pasajes donde Pablo hizo lo mismo. Sí, Hechos capítulo 9. Versículo 21 decía, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Sí, él negaba que Cristo Jesús era Dios. Él, en su intento religioso por adorar a Dios, no creía en él, en Cristo Jesús que vino a este mundo para salvar al hombre, para juzgar el pecado suyo y mío y de Pablo. No creía en él, ¿sí? Decía que era un impostor, que no era de Dios. Y al hacer eso, él estaba blasfemando, estaba dando diciendo algo falso acerca del Dios Todopoderoso, que es Jesucristo, y decía que no era Dios. Ahora él decía, habiendo yo sido, esto era un blasfemador, era alguien que no creía en Dios, que no creía en el Señor Jesucristo y forzaba a otros que digan esto con persecuciones, ¿sí? Por eso en el versículo 13 dice, doy gracia, el 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y si usted tiene una Biblia como la mía, que es una Biblia de estudio de Scofield, hay una nota en la palabra blasfemador y dice, al aplicarse a sí mismo esta terrible palabra, Pablo da inconfundible testimonio de su fe en la deidad de Cristo. Blasfemar es hablar injuriosamente sobre Dios. Y es seguro que Pablo, el estricto fariseo, nunca pudo haber hablado de esa manera de Jehová, Dios de Israel, pero había hablado con malicia sobre Jesús, ¿sí? Y esto lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Miren nuevamente esto conmigo. Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice, Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas en las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres y mujeres de este camino los trajese presos, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y dice ahí, él dijo, ¿quién eres, Señor? No le conocía. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, de regreso en Primera de Timoteo capítulo 1, ahora Pablo dice humildemente y confiesa que él había hecho esto, había blasfemado contra el Señor Jesucristo. Miren, por ejemplo, conmigo lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 15 y el versículo 9, que Pablo hacía esto de perseguir, de destruir a la iglesia de Dios. Y esto es porque él también era perseguidor. Por eso dice en el verso 13, habiendo sido yo antes blasfemo,
coma, una de las cosas era blasfemo, no creía, decía que Dios, que Jesucristo no era Dios, pero también él era un perseguidor de la iglesia y, y, y ahí es necesario que veamos primero a los Corintios, capítulo 15 y el versículo 9. Primero a los Corintios, capítulo 15 y el verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y es de esto mismo lo que el Señor Jesucristo le mostró en Hechos capítulo 9, que Él le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿Sí? El ir en contra de la iglesia estaba yendo en contra del Señor Jesucristo mismo. Ahora, no era solo de esas dos cosas, que él era un blasfemador y un injuriador, más bien dicho, y un perseguidor de la iglesia, pero también un injuriador. Y esta palabra injuriar, eh, necesitamos ver el significado correcto de esta palabra para que entendamos quién era Pablo, lo que él hacía. E injuriar tiene que ver con hacer el uso de la fuerza física para destruir, para ultrajar con obras, con hechos y palabras, dañar, menoscabar a la iglesia de Dios, a los creyentes, ¿sí? Y tenía que ver con el duro trato que hacía. Recuerdan que él perseguía a la iglesia. Inclusive, Pablo podría haber sido visto delante de la iglesia, delante de los que a quien perseguía, como un abusivo. Sí, esta palabra injuriador va también con alguien que es abusivo, ¿sí? Abusa su poder para hacer daño. Y eso es lo que él era. Ahora, recuerden que cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, no es tanto la importancia de quién éramos nosotros, como Pablo, un injuriador, un blasfemo, pero él dijo, más según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, es ese glorioso evangelio que Cristo Jesús, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros, castigó el pecado, llevándolo en su propio cuerpo, y Dios la aceptó para abrir el camino a todo aquel que cree, ¿sí? Él era un abusivo y lo mostraba con sus obras, ¿sí? Él fue el que consintió la muerte de Esteban, ¿sí? Esteban, uno de los diáconos en la iglesia en Jerusalén, cuando recién empezó el cristianismo, fue apedreado, a quien Dios usó muchísimo. Pero miren, en Hechos capítulo 8, los versículos del 1 al 4. Hechos capítulo 8, los versículos del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice el verso 58 del capítulo 7 de Hechos. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Sí, en el capítulo 7 muestra el testimonio que dio Esteban acerca del Dios Todopoderoso, que Él es la verdad,
él compartió el evangelio y los que no creyeron le apedrearon, se fueron contra él. Eso mismo es lo que hacía Pablo en el ser un injuriador, un abusivo. ¿Sí? Ahora, Pablo explica la razón por la cual él hizo esto. Y aquí es la parte importante donde nosotros nos podemos enfocar, porque lo hizo porque era incrédulo, porque no había nacido, porque era un pecador. El hombre nace separado de Dios y tiene una naturaleza pecaminosa que no quiere nada con Dios, que es más, es esclavo del pecado y odia a Dios, está bajo el dominio de Satanás, el rey de este mundo, y siempre se va en contra de Dios, no importa lo religioso que sea. Pero el evangelio glorioso del Dios bendito nos salva de esa condición pecadora. Y Pablo dice esto, la razón por la que él lo hizo, en el versículo 13 dice, mas fui recibido a misericordia. Y eso quiere decir que Dios no le dio lo que se merecía, que es el castigo eterno. ¿Sí? Porque un pecador está separado de Dios por ser pecador y tiene como destino final el castigo eterno. Miren lo que él dice en el verso 13. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y esa palabra en era la posición o la condición la posición más bien dicho que Pablo tenía antes de haber nacido de nuevo, antes de creer en el evangelio, y es de incrédulo. ¿Sí? Es que no era salvo. Es que estaba muerto espiritualmente. Es que estaba ciego en cuanto a las cosas de Dios. Aunque era un brillante hombre, educado hasta no más, era ciego. Y eso es lo que pasa con el hombre por ser pecador, no por cómo se comporta, ¿sí? Es porque es pecador, es ciego espiritualmente y no conoce a Jesucristo, blasfema en cuanto a él, ¿sí? Miren lo que dice Hechos capítulo 22 y el versículo 3. Hechos capítulo 22 y el verso 3. Dice lo siguiente: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. ¿Sí? Instruido a los pies de Gamaliel, que era el sumo sacerdote. O sea, de en cuanto a la ley, dominaba lo que decía. ¿Sí? En cuanto a su educación, era tremendo. Miren, por ejemplo, conmigo lo que dice Gálatas capítulo 1, 13 y 14. Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Sí, aunque era brillante, aunque era educado, no era salvo. Iba en destino final el infierno, ¿sí? La condenación eterna, porque él era ciego espiritual. Por eso dice que él lo hizo esto en ignorancia. Ignorancia es que no conocía al Dios verdadero, no conocía a Jesucristo como su Salvador. Pero cuando en Hechos capítulo 9, él le dijo, ¿quién eres?
Señor, se dirigió al Dios Todopoderoso. Señor tiene que ver con autoridad suprema, ¿sí? Y cuando le conoció, inmediatamente se puso en sumisión a la voluntad de él y dijo, una vez que el Señor Jesucristo le dice, yo soy a quien tú persigues, ¿sí? El perseguir a la iglesia es perseguir al Señor, porque no creía en él, porque era incrédulo, porque no había nacido de nuevo, pero cuando creyó, él dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Sí? Es el glorioso evangelio de Dios que salva a una persona, no su actuar, no su obrar, sino el haber creído que somos pecadores separados de Dios, ciegos espiritualmente, pero que por su palabra, Dios, el Espíritu Santo, nos abrió los ojos, nos quitó las escamas para ver la verdad. ¿Sí? Y eso muestra que él decía, lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo era ciego espiritual. Miren lo que dice Primera a los Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Primera carta a los Corintios capítulo 2 y el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí, y el verso 13 de este mismo capítulo dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero Pablo, antes de nacer de nuevo, estaba ciego espiritualmente, perseguía a la iglesia, era un injuriador, era un blasfemador, ¿sí? Era un abusivo, ¿ya? Pero lo hizo porque era no creyente. Y eso muestra lo que hace el hombre. Puede ser educado, puede ser brillante, pero odia las cosas de Dios. No quiere nada con él. Y con su obrar muestra la condición o la posición en la que está, que es de no salvo, de perdido, ¿sí? Porque no cree en las cosas de Dios. Miren también, segunda a los Corintios, capítulo 4 y los versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4 y los versos 3 y 4. 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y eso es entre los no salvos. Cuando Pablo no era salvo, cuando no había nacido de nuevo, estaba encubierto, estaba en tinieblas, no podía ver la verdad, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y así era Pablo. Pero el glorioso evangelio del Dios bendito le mostró que era pecador y que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida y vida eterna, y que somos ahora de Él pertenencia, y por tal motivo, como Timoteo estaba puesto ahí para compartir la sana doctrina y motivar a otros y de exhortar a otros, es decir, que no compartan falsa enseñanza, fábulas genealogías interminables, y ya sabemos que es una idea mundana de la vida, sino que comparte el evangelio, porque el evangelio glorioso de Dios es lo único que nos puede salvar, que somos pecadores, muertos espiritualmente, pero que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y nos ha dado ahora la posición de hijos y nos ha dado el Espíritu Santo para vivir para Él, ser de Él como siervos, esclavos de Él, ¿sí? Que dependen en la autoridad suprema que es Él a través de conocerle por su palabra.
a través de creer la verdad, porque el Espíritu Santo nos deja ver cómo obra Dios, y una de las cosas es que Él es misericordioso, no nos da lo que nos merecemos. Más bien nos da su gracia, y eso es el Evangelio de Dios, la obra de Jesucristo que murió por nosotros. ¿Sí? Aunque Pablo era brillante, no conocía a Dios, estaba muerto espiritualmente. Aunque Pablo eh, eh, tenía mucho conocimiento, estaba ciego espiritual, no veía las cosas de Dios porque estaba cegado por ser pecador, por el Dios de este mundo, por una mentalidad mundana, que cada hombre en esta tierra es esclavo del pecado y siervo de Satanás, alguien que no conoce. ¿Sí? Juan capítulo 8 y el verso 44 nos muestra a los religiosos que no creían en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les llama: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso era Pablo, y eso éramos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. En ignorancia, no le conocíamos a Él; en incredulidad, ¿sí? No éramos salvos, ¿ya? Entonces, él también era un hombre religioso que iba camino al infierno hasta que algo pasó. Puso su fe en el Señor Jesucristo, y fe tiene que ver con poner la confianza en la palabra de Dios, ¿sí? No en uno mismo, sino en la verdad. Cuando él le dijo: ¿quién eres, Señor?, le conoció y dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Miren, Filipenses capítulo 3, los versículos del 1 al 11. Filipenses capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Sí? Lo que era vale muy poco, es basura. Estiércol es la traducción correcta, es desecho, ¿sí? Lo que haya sido, su religiosidad, lo que sea, para ganar a Cristo, dice,
todo eso lo ha echado por creer en la obra de Jesucristo, ¿sí? Por el glorioso evangelio de Dios que nos deja ver la luz y, y nos permite conocer la verdad. Y viene esto por fe, ¿sí? Y la fe es confianza en la palabra de Dios, confianza en lo que Él ha dicho, ¿sí? Muy bien. Entonces, Pablo era, pero ya no. Era un abusivo, era un perseguidor, era un injuriador, pero ya no. Porque por el glorioso evangelio del Dios bendito, creyó, nació de nuevo, ¿sí? Y eso le salvó, ¿sí? Eso fue lo que Dios hizo con el apóstol Pablo, que es un testimonio de que no, la vida cristiana no se trata de vivir basado en fábulas y genealogías, en una idea mundana, sino en el glorioso evangelio de Dios, en la palabra de verdad, en la sana doctrina, la enseñanza profunda, sistemática y progresiva de la palabra de Dios que nos muestra quién es Él, que nos deja conocerle. ¿Sí? Timoteo fue puesto ahí para frenar esto, para que no enseñen una falsa enseñanza, sino el evangelio, que es el único que nos puede sacar de la condición de pecado, de muertos espiritualmente, para hacernos de Dios, ¿sí? No hay otra razón. Y por eso Pablo se pone como ejemplo de lo que él era. Ahora, eh, la manera como Pablo fue salvado y la manera en lo que Pablo se convirtió, vamos a ver la próxima semana. Entonces, acompáñenos en el estudio de la próxima semana porque vamos a ver lo que Dios hizo. ¿Ok? Saludos, mis queridos hermanos. Recuerden que nos estamos reuniendo de manera presencial los días domingos y usted está bienvenido a participar con nosotros, ¿ok? A estudiar, a conocerle, a crecer juntos en la verdad. Saludos, hermanos amados.